tienen estas lesiones? Estriadas. ¿Estriadas o...? Ovaladas. Y están en la región cervical. Ahorcamiento. Equimosis ovaladas en la zona mamaria. Este tipo de lesiones equimóticas vamos a ver siempre en zonas erógenas, a nivel de la región cervical, en las damas, a nivel de la región de las glándulas mamarias. Entonces, estas lesiones se producen por presión negativa. La forma es característica, siempre son ovaladas. Es característico de una lesión por fibrilación. Y en algunos casos, por ejemplo, acá tienen dos pequeñas petequias, o sea, ha habido ruptura de capilares. Igual, la región de tórax anterior, región cervical y región cervical. Este caso es un caso de un supuesto secuestro. Los familiares de la señorita denuncian un secuestro y había estado con este muchacho en un hotel. Entonces lo empezaron a buscar la policía y los encuentran, ¿no? Y como había una denuncia de secuestro, pues la policía interviene, lo capturan al chico como secuestrador, ¿no? Estaba denunciado por secuestro, y la señorita es la supuesta víctima. Cuando lo traen a pasar el examen médico legal, lo primero que me llama la atención eran los labios. Y cuando le digo si había sufrido alguna agresión física, me dice que no. Y ustedes notan cómo están inflamados los labios, pero tampoco quería decirme nada, ¿no? O sea, no me daba una explicación por qué estaban así sus labios. Porque podría ser también una infiltración de botox y todas esas cosas, ¿no? No sabemos. La cosa es que finalmente no había lesiones más que la inflamación. Y después de la señorita pasó el varón. Entonces él tenía varias sugilaciones. Pero cuando le examino la espalda, tenía toda la espalda llena de sugilaciones. La causante. Imagínense cómo quedaron los labios para llenarle de sugilaciones la espalda. Ahora, el plan de secuestro no había nada, ¿no? Porque ella lo tenía en algún momento en menor protección el varón, porque la agarraba del cuello, podía tomar y podía fugar. Entonces ha sido una relación consentida, sino que parece que los familiares no estaban de acuerdo con el muchacho, por eso que lo denuncian por secuestro. Y al final, pues terminamos en la conclusión que estos labios inflamados eran causantes de la sugilación del varón. ¿Eh? Ya acá están unidas las sugilaciones, ¿no? Ya casi no tienen forma. Unas cuantas sí. Ella tenía menos sugilaciones que el varón. ¿Qué estamos viendo acá? Petequias en el cuerpo vivo. Una alopecia postraumática. Observen las costras de los cabellos que han sido arrancados, o sea, ha habido tracción de una arranque. Esto generalmente se ve pues en las primeras horas, ¿no? Porque si pasan 2-3 días ya no vamos a observar, porque esas costritas son muy superficiales y se caen. Lo único que vamos a encontrar es una zona alopécica, pues que ya no podemos compatibilizar si ha sido con un hecho traumático, ¿no? Porque puede ser por un problema patológico, ¿no? Entonces, cuanto más antes se les evalúa, tenemos más signología. Algunas veces vienen pasada 1 hora, 2 horas, inclusive con el proceso inflamatorio, ¿no? O la tracción. Entonces son lesiones
focalizadas, porque si jalan todo el cabello, o sea, generalmente en las damas pues tienen el mechón de cabello que dicen, no, si le jalan todo el cabello no terminan así, ¿no? Porque hay una mayor resistencia en un mayor espacio anatómico, ¿no? Entonces, cuando estos generalmente se da cuando se focaliza la tracción del cabello. ¿Qué es eso? Ya sé lo que están pensando, en un lenguazo. Y le han mordido la lengua. Ni en Semana Santa ustedes purifican su mente, ¿eh? Le han mordido. Este es un muchacho que está discutiendo con otro joven menor de edad, 16 años. Entonces estaban en plena discusión y él quería meterle un puñete y resbala. Y cae con la lengua afuera y se produce la mordedura. Es una herida transfixiante, ¿no? Por mordedura. Entonces se golpea el mentón y se produce la mordedura. Tenemos una zona escoriativa en el mentón que coincide con la mordedura. No les dijo nada a sus papás. A los 2 días, 3 días, a los 2 días le dolía pues mucho y tuvo que ir a hablar con sus papás. Claro, no podía hablar bien, ¿no? Porque era intenso el dolor, pero ya en esas circunstancias, ¿qué le van a hacer? No se puede ni suturar nada. Lo han dejado así nomás para que cierre por segunda intención, ¿no? Entonces son heridas contusas. Contusiones con solución de continuidad en la piel. Tenemos lo que son erosiones, escoriaciones, heridas contusas y fracturas abiertas. Las lesiones ocasionadas por 2 o más mecanismos de contusión, tenemos lo que son mordeduras humanas y mordeduras caninas. La mordedura humana sujeta y tracción, ¿no? Entonces, alguna vez puede inclusive desprender tejido cutáneo. Igual la mordedura canina, ¿no? Cuando viene el perrito nos muerde, tratamos de escapar y nosotros mismos nos podemos producir mayor lesión, ¿no? Aplastamiento, atricción, arrancamiento, amputación, caída, precipitación y suceso de tránsito. Las amputaciones generalmente vemos en hechos violentos a nivel de los dedos de las manos, la punta de la nariz, parte del labio y pabellones auriculares, ¿no? A veces pues, la pelea ha sido tan interesante e intensa que se van y se muerden la parte más sobresaliente de la superficie del cuerpo. Características de las heridas contusas: tenemos bordes tortuosos irregulares, como han visto la lengua por ejemplo, ¿no? Bordes invertidos siempre hacia la parte interna y el tejido adyacente a la herida está totalmente destrozado, o sea, necrótico. Por eso les decía, este tipo de tejido, por ejemplo en heridas contusas, antes de suturar es bueno retirar, limpiar para hacer la sutura, porque si le suturamos con todo ese tejido, lo más probable es que se infecte, ¿no? Entonces tenemos que reavivar bien los bordes para hacer una sutura que tenga éxito. Paredes irregulares, todos los contornos, el fondo es irregular, porque esto depende de la presión y la superficie donde se produzca la lesión, ¿no? Por ejemplo, si me produce una herida contusa en la región frontal o la presión ósea, voy a destrozar mayor tejido. Si me produce una lesión a nivel de antebrazo, pues las lesiones van a tener más nitidez, ¿no? Presencia de puentes dérmicos, lo que decía, ese tejido que ya no sirve. Y valora la presencia de equimosis, inflamación y escoriaciones perilesionales, o sea, alrededor de la herida, ¿no? Que generalmente este tipo de lesiones nos van a dejar estas características. Ahora depende también de la superficie con la que haga contacto nuestra piel. Si es una superficie rugosa como es una piedra, pues vamos a tener escoriaciones periféricas. Las fracturas pueden ser cerradas o abiertas según su localización, epifisiarias, diafisiarias, metafisiarias, según el trazo de fractura en niños en tallo verde, transversas, oblicuas, longitudinales, espiroideas o con minor. Cada una de este tipo de fracturas tienen su biomecánica, cómo se produce.
Depende también del lugar donde se producen las fracturas. Por ejemplo, en las personas adultas, cuando se caen, tratan de proteger el cuerpo, apoyan la mano. ¿Dónde vamos a encontrar fracturas? A nivel de tercio distal de antebrazo. Las famosas fracturas de coles y cutado, ¿no? Que generalmente son los dos huesos. Muy rara vez se ve un solo hueso de la fractura. Según la desviación de sus fragmentos, pueden ser anguladas, desplazadas laterales, acabalgadas y engranadas, o sea que están compactos. Sobre todo cuando se produce este tipo de fracturas, las dos últimas, cuando una persona precipita y cae parado. Entonces los huesos tienden a subir y sobreponerse entre ellos. ¿Qué tenemos ahí? Corte. ¿Cómo están pues los bordes? Irregulares. Una herida contusa por mordedura humana. Inclusive parte del cartílago se han llevado acá. Y no ha sido solo una mordida, han sido mínimo dos. Una casi más interna y la otra que ha agarrado la parte externa. Esa es la colaboración de un colega. ¿Qué tipo de lesión tenemos ahí? Es una herida colgada, ¿no? Por mordedura humana. Le han metido el dedo y jalado. ¿Qué tenemos que valorar acá? Bordes irregulares. Uno, los bordes, el tipo de colgajo. Esta herida tiene mayor posibilidad de sobrevivir o de necrosarse. De necrosarse, ¿por qué? La base del colgajo es inferior. Entonces, los vasos van de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, acá tiene poca irrigación. Y esto tiende a necrosarse. Observen, le han suturado, le han hecho la sutura, a los días ya estaba con un cambio de coloración. O sea, que había tejido necrótico. ¿No? Y si observamos bien, toda esta zona ya está de una coloración azul. O sea, un paso a la necrosis. Y está. Y si observan, acá también tiene lesiones escoriativas. Entonces no ha sido una sola mordida, mínimo 2 mordidas, ¿no? Por las lesiones que presenta. Acá también tiene otra. Y a los días todo esto se ha necrosado. Y esto es importante informarle al paciente, porque si no va a decir, el médico no me ha cosido bien, por eso es que ha pasado esto. Y acá el médico no tiene nada que ver. Acá el problema es el tipo de colgajo que tiene. Si este colgajo hubiera sido con la base en la parte interna, pues tenía muchas probabilidades de que reaccione bien, ¿no? Finalmente ha terminado con un pequeño injerto en la zona para recuperar en menos días su lesión. ¿Qué tenemos acá? Escoriación. Abrasión, escoriación. Es una herida contusa por proyectil de arma de fuego. Son balines de goma. Esto hemos atendido acá en el servicio. Observan, es circular. Entonces acá tenemos la costra. Este ha sido, se ha producido esto en la tarde y nosotros lo hemos atendido en la noche. ¿Qué tenemos ahí?
Ya las polillas me quieren llevar, no sé. Acá tenemos una herida contusa. Se ve en la región frontal. ¿Qué características tiene? Hay un infiltrado hemático a nivel del tejido perilesional. Hay una zona escoriativa. Entonces, toda esta área es la que ha hecho contacto con la superficie contundente. ¿Y qué tenemos acá? Bueno. ¿Tendrá las mismas características del anterior? ¿Qué es lo que llama la atención ahí? Hay desprendimiento de cuero cabelludo, pero ¿qué más? En la herida misma. ¿Cómo están los bordes? Bien hacia afuera. No, son irregulares, pero observen que ya no hay ese infiltrado hemático. Entonces acá estamos viendo dos tipos de heridas, una pre-mortem y la otra post-mortem. Esta es la pre-mortem, acá tiene todos los signos de inflamación, la escoriación y todo. En la post-mortem es pálido. Observen el hueso, está limpio, ¿no? Entonces acá han querido simular un hecho que no se había dado en vida. Entonces pensaron pues que el médico no conocía esto. Este es el caso que les conté de esa señora que cayó, que desapareció con su amigo. ¿Se contó a ustedes? No. Ya. Este es un caso de una señora que tenía a su amigo cariñoso. Entonces, ellos salían, comían, se iban a tomar sus traguitos, ¿no? Y un día, ellos eran vecinos, vivían más o menos a 4 o 5 casas. Y un día, la señora ingresó a su casa más o menos a las 9 de la mañana, según la cámara que tenían ahí en la esquina, ¿no? Entonces, nunca más volvió a salir. Entonces, ¿qué ha pasado con esta señora? Desapareció así completamente. En la tarde lo buscaron los familiares, porque ella tenía un hijito menor, y ya salió del colegio y no había. Entonces los hermanos lo fueron a buscar y no había nada. Pasó la noche y al día siguiente lo encontraron en una torrentera, envuelto en una frazada, muerto. Entonces los hermanos sospecharon que era su amigo que vivía cerca de la casa. Entonces pidieron las cámaras y justo a las 9:00 ingresa y no vuelve a salir. Entonces, esta señora, la única lesión en vida que tiene es esta. Es en forma de L. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando han hecho los biólogos la prueba de luminol, es una prueba de fluorescencia para ver manchas de sangre. Entonces tiene que estar completamente oscura la habitación y se rocía el luminol. Entonces absorbe y enciende como lucecita, porque es fluorescente, ¿no? Entonces encontraron que en la esquina de la cama, que era de forma rectangular, ahí había manchas de sangre, que lo había limpiado ya el muchacho este, ¿no? Y en la pared también se encontraron manchas de sangre justo alrededor de esa zona. Entonces el impacto de la región frontal ha sido en ese lugar. Y lo que llama la atención también cuando yo le hago la necropsia es que la señora en la planta de los pies estaba completamente llena de sangre. O sea, sangre seca. Ahora, si ustedes ven, esta lesión, la zona anatómica frontal no tiene pues vasos grandes para decir que se ha muerto en segundos o minutos, ¿no? Esta señora tenía un tiempo prolongado de perder sangre. Inclusive ha caminado porque está en la planta de los pies con costras hemáticas. Entonces este chico había vivido en un sótano y tenía unas gradas de metal. Lo que ha dicho en su defensa es que la señora subió las gradas y se cayó, y es donde se ha golpeado el cráneo en la parte posterior. Pero hemos visto pues, que estas lesiones del cráneo
estas lesiones del cráneo no tienen vitalidad, o sea, están post-mortem. Y también los biólogos también encontraron en las gradas, eran unas gradas de metal, encontraron en las gradas también sangre. Entonces este tipo ha agarrado y la ha golpeado contra las gradas, tenía como 6 cortes, no me acuerdo mal. Entonces ahí determinamos que la causa de muerte no era el traumatismo craneoencefálico, sino la pérdida de sangre de esa herida en la región frontal. Él se ha ido preso, nunca ha querido hablar nada, ha guardado silencio. Ahorita está en el penal, pero no ha dicho nada, no ha dicho qué es lo que ha pasado. O sea, por las evidencias forenses es que hemos llegado a determinar todo eso. Pero él no quería comentar nada. Y observe, mire, completamente pálidos, hay fracturas sin signos vitales. Entonces esto determina el cuero cabelludo de la parte interna. Cuando golpean el cuero cabelludo, pues un pequeño golpe nos deja un hematoma, ¿no? Acá no tiene absolutamente nada. Esta ya es la región frontal, donde se golpea la herida premortem. Esta es la herida premortem. Este es el hematoma. Entonces, si vemos la parte posterior, pues no tiene nada. ¿Qué tenemos aquí? Normalmente le conocemos como arañazo, ¿no? Pero médicamente, ¿qué le ponemos? Una escoriación superficial. Hemos dicho que la piel tiene una capa superficial de células muertas. Y acá está. No hay ninguna lesión más que la debilización de esta capa. Entonces, esto de las escoriaciones depende mucho de la intensidad y la fuerza con la que nosotros podamos ocasionar estas lesiones. Muchas veces podemos solamente sacar la capa muerta, que no le sirve, una capa que no tiene mayor relevancia en la salud de una persona. Y acá tenemos, observen, una capa superficial y acá ya tenemos un poquito más profunda la lesión, ¿no? Entonces acá ya se está formando inclusive una costra rosadita. Entonces ya para nosotros estamos hablando de qué capa epidérmica. Dermis. Claro. Entonces a nivel de esa capa ya tenemos vasos linfáticos. Entonces ya en esta parte hemos dañado ya los vasos linfáticos. Si realizamos un poco más profunda, ya cambia la coloración, observen, es un poco más oscura. Entonces no solamente ya estamos dañando los vasos linfáticos, sino ya estamos dañando capilares arteriales y venosos, ¿no? Entonces hasta ahí llega lo que son las escoriaciones. Ya si nosotros dañamos un poco más, ya no vamos a solamente lesionar capilares y venas, sino ya vamos a lesionar vasos un poco más grandes. Y cambia la coloración de la costra. Acá, por ejemplo, ya estamos hablando de una pequeña herida lineal. Y acá tenemos escoriaciones. Acá tenemos una pequeña herida. O las características de la costra. ¿Con qué instrumento se ha producido esto? Un cúter. ¿Qué podría ser? Un cúter. ¿Uñas? No. Un cúter sería más largo. Generalmente este tipo de lesiones dispersas en una zona anatómica son producto de un vaso o botella que fractura, ¿no? Entonces, cuando uno fractura un vaso o una botella, pues no es regular los bordes, unos son más salientes y otros están más entrantes. Entonces, con los bordes salientes podemos producir las heridas y con los entrantes, pues producimos las escoriaciones.
Entonces es muy compatible esto que ha sido ocasionado con ese tipo de instrumento. ¿Qué tenemos acá? ¿Mm? Ustedes pues no han probado esto. Antes los papás nos agarraban de las orejas o el profesor y nos sacaban pedazos de piel. Escoriaciones por uña. Entonces, por eso éramos medios dumbos antes, ¿no? ¿Ya? Todas son estas escoriaciones mundiales. Observen. Ahora, en esta zona anatómica la piel es bastante delgada, entonces una pequeña escoriación pues le sacas toda la piel, hasta el cartílago llega. Por eso es que se forma este tipo de costras. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué escoriaciones en proceso de cicatrización? Ahora, ¿cuánto tiempo más o menos tiene un periodo de cicatrización una escoriación superficial? 17 a 14 días. 21 días, ¿no? 4 o 5 días, ¿no? Depende de la zona. Hay algunas que demoran más o menos unos 6 días. Una herida superficial estamos viendo que dura más o menos 7 días, ¿no? Entonces está menos de ese rango su proceso de cicatrización. Acá está redondito. ¿Qué le han hecho a ese niño? El castigo ha sido arrodillarlo en unas chapitas de metal. Por eso les digo, acá está medio redondito. Acá es más lineal. Son escoriaciones por presión. Acá tenemos heridas y escoriaciones. ¿En qué estaríamos pensando? Son bastante simétricas, ¿no? Y observen acá abajo, no es algo con filo. Este compadre, hay unos peines de metal, con eso le han peinado la cara. Y el borde inferior es el que ha producido esta lesión. ¿Qué tenemos ahí? Acá tenemos escoriaciones y heridas superficiales lineales, ¿no? Personas que a veces están en problemas y pues son autolesiones. Quemadura. ¿Quemadura? ¿Qué tenemos ahí? Acá tenemos una herida contusa por irregulares y vertidos. ¿Quemadura? Quemadura, no. Si lo hubieran quemado, todas las cejas hubieran desaparecido, las pestañas. A ese tipo le han plantado la cara contra un piso rugoso. Por eso tiene la herida ahí en la regioncilla de zona sobresaliente, ¿no? Y el resto son lesiones de contacto. ¿Qué tenemos ahí?
Quemaduras de primero o segundo grado. Segundo grado. Por frío. Igual lo han castigado encima de una superficie helada y la produce esas quemaduras. De chico lo han tenido ahí encima de una superficie congelada y le produce esas quemaduras. Pero también tiene sus equimosis perilesional. Mecanismos de producción según la cinética del agente agresor. Mecanismo activo: agente agresor viaja hacia la víctima. Mecanismo pasivo: la víctima viaja hacia el objeto agresor según el lugar del impacto. Mecanismo directo: existe contacto entre el objeto agresor y la superficie corporal. Mecanismo indirecto: existen entre el objeto, el agresor y la superficie corporal un elemento. Este elemento que se encuentra entre la superficie corporal y el agente agresor se conoce como interfase. Por ejemplo, si yo tengo una casaca, tengo algo que me protege bastante, al frío sobre todo, pues es una interfase porque esto va a amortiguar el golpe. Cuando hablemos de proyectiles de armas de fuego, pues la interfase puede ser la puerta. Alguien me dispara ella, pero tiene que atravesar primero la puerta. Entonces los signos de lesiones primero va a quedar en la puerta y después, ¿no? Todo aquello que está en el medio del agente agresor y el cuerpo se conoce como interfase. ¿Qué será? Una herida por mordedura humana. Yo tuve un caso muy parecido. Un muchacho de 19, 20 años. Dice que un día estaba con su enamorada en unos besos muy apasionados y él no se explica por qué ha pasado nada. Agarró a la chica, le mordió y le bajó un parte del labio. Muy parecido esto. Y él todavía me dice: doctor, he buscado en el piso y no he encontrado el pedazo. Se lo ha comido. Y le pregunto: ¿tú has tenido algún problema con él? Nada. No hemos discutido. Nada. Pero le bajó un pedazo del labio. Se ha encontrado con una caníbal. Lesiones por mordedura. Ya sacado del pezón, areola mamaria, ¿no? Entonces vemos que van desde lesiones excoriativas hasta el arrancamiento de la areola mamaria. ¿Eh? Lesiones por mordedura son lesiones excoriativas, también en la glándula mamaria. No sé por qué quieren terminar con la leche del mundo. Heridas por agentes físicos y químicos de la dura temperatura menos de 5 grados centígrados, sobre todo en este tipo de lesiones se dan en las partes distales, ¿no? Tanto de los dedos de los pies como de los dedos de las manos. Entonces primero cambian de coloración, se vuelven cianóticas porque no hay una buena irrigación y posteriormente se necrosan. Quemaduras por calor, fuego directo, contacto del cuerpo candente, líquido, sólido, gaseoso, sustancias químicas, cáusticas, ácidas, álcalis, electricidad y fulguración. Las quemaduras por fuego directo ya saben cómo se clasifican, ¿no? Por la regla de los 9, primer grado, segundo grado, tercer grado, inclusive en algunos autores hablan de cuarto y quinto grado, cuando hay necrosis ósea, ¿no? Pero la mayoría los clasifica en primero, segundo y tercer grado. Contacto con cuerpos calientes, líquidos, sobre todo cuando están haciendo hervir, ¿no? Algún líquido, pelean y se lanzan el líquido, ¿no? Entonces ahí también se valora la misma intensidad, la profundidad y el espacio anatómico, ¿no? Sólidos, gaseosos, muy pocas veces vemos este tipo de lesiones. Sustancias químicas también no se ven con mucha frecuencia. Eso depende si son álcalis, si son
ácidas, ¿no?, tienen distintas características. Los álcalis tienen una coloración blanquecina, las ácidas tienen una coloración negruzca, ¿no? Hace años, por ejemplo, tuvimos un caso de un muchacho que se fue a comprar unos pollos a la brasa y a uno de ellos le echó, ¿cómo se llama? Ya no venden eso, está prohibido su venta. Pero era un ácido. Le echa el pollo y se lo come. O sea, con la intención de suicidarse, ¿no? Pero después se arrepiente y llama a los familiares y los familiares desesperados lo llevan a un hospital. La cosa es que el esófago estaba totalmente destrozado. Y le hacen un injerto con asas intestinales. Lo hacen, vivió como casi mes y medio, casi 2 meses vivió el chico. Tuvo un proceso infeccioso y se murió. Finalmente lo denuncian al cirujano. Sí, eso termina en eso. O sea, al primero que venían a denunciar es para su hijo. ¿Para qué se come ese pollo con, ¿cómo se llamaba esto? Ácido muriático. El ácido muriático. Agarró y le echó todo un ácido muriático a su pollo y se mandó. La electricidad, tenemos 2 tipos de electricidades, alta y baja tensión. La que normalmente tenemos acá en nuestro medio es tensión baja. La de alta tensión es la que viene en los cables, sobre todo en los que transportan de ciudad a ciudad. Estos de baja tensión llegan a 220 voltios. Los de alta tensión llegan a 25.000, 30.000 voltios. Entonces imagínense un contacto con ese tipo de cable, pues es fatal. Es más, esta corriente también, ¿no? Entonces, muchas veces las lesiones que produce este tipo de... Creo que tengo que unas fotos. Ahí está. Las lesiones que produce este tipo de corriente son ampollares o a veces son planas y tienen una coloración blanquecina. Alguna vez hemos encontrado unas lesiones tan pequeñitas como la cabeza de un alfiler. ¿Qué pasa? Ingresa y va directo, afecta al corazón. Se produce una arritmia y provoca la muerte, ¿no? Alguna vez un profesor, cambiando los focos de su aula, había tenido un cable en mala conexión y le hizo contacto justo en el borde de la uña y terminó muerto. Quemaduras por agentes biológicos, animales y vegetales. Generalmente estos no tienen un gran significado en la parte forense. ¿Qué tenemos acá? Esta es una persona que una vez yo lo evalué. Bueno, según él, me dijo que era un abogado que venía de Lima a un caso acá en Arequipa. Lo habían secuestrado y lo han llevado a un lugar que él no conoce. Entonces los secuestradores dicen que disparaban y le ponían el cañón en la región lumbar. O sea, si observamos, hay lesiones bastante marcadas circulares. Cuando uno dispara, el cañón del arma calienta, ¿no? Y se puede producir estas quemaduras. Y él tenía no solamente en esa zona, sino también en los miembros inferiores. Pero nunca me supo explicar el por qué. Y tampoco era un abogado conocido. Entonces, no sé hasta dónde era verdad todo su relato que decía, pero las lesiones estaban en esa zona. Estas son las quemaduras por electricidad, ¿no? Esta es una quemadura por fulguración. ¿Cuándo estamos hablando de fulguración? Cuando cae un rayo, ¿no? Se dice que más o menos tienen unos 20.000 voltios de electricidad. Pero ¿qué es lo que los mata en sí? El problema es que hagan contacto con el suelo, que estén descalzos y esté mojado el piso. Eso los mata. Pero si estas personas tienen un zapato que los protege, los golpea y no los mata. Yo he visto cuando estuve haciendo mi serum a un hombrecito que
En un solo día le ha caído 5 veces el rayo. 5 veces. Él fue a recoger su ganado y justo vino una tormenta. Y en la zona de altura, pues las tormentas son con bastante luz eléctrica. Entonces lo agarró ahí, bajando el cerro también lo volvió a agarrar, llegando al río también lo volvió a Un agarrar, rayo no cae en los cruzó el río antes de llegar a su casa, también lo agarró, llega a su casa, que era una casa de paja, y No. también dentro de la habitación. En ese lugar lo mató a su burro. El burro murió carbonizado, Wow. pero él no. Pero lo que me llamó la atención es que yo lo fui a visitar y le encuentro una quemadura de entre el primero y segundo grado. Era desde la región clavicular hasta el tercio medio del muslo, pero parecía una regla así, bien marcadito. No sé por qué se ha producido eso, pero era una cosa así marcada. No era muy grande, era más o menos 2 centímetros, pero bien marcada. Y en esa zona, por ejemplo, dicen pues que cuando a uno le cae el rayo, se vuelve adivino. Pues se ha vuelto pues súper brujo, porque 5 veces al día, yo le digo eso, ¿no? Digo, pucha, ahora tú de acá te vas a volver pues, millonario. Ya los adivinos te quedan acá como una hojota. Porque 5 veces al día, ¿a quién le cae? Y no lo matan. Claro, ¿qué pasa en estas circunstancias? Cuando te golpea, te produce liberación de electrolitos. Entonces, están pues como mancurcados. El pobre no podía levantar ni el brazo porque le pesaba, pero era como un mancurque, pero es por un intercambio de electrolitos. Pero pasó unos 4 o 5 días, otra vez estaba normal. Entonces, este tipo de lesiones se ven en esos casos. Ahora, cuando hace contacto con el piso, ahí sí, es muerte segura. Ahí no hay una ni segunda, en la primera te mata. Y allá generalmente la gente anda con ojotas. Entonces eso es peligroso. He visto también una vez, en ese año que estuve por ahí, que lo mató a un señor. Este estaba descalzo. Y lo agarró en el cerro, ahí nomás lo agarró. Esta es la guía médico legal en la que nosotros pasamos nuestros peritajes. Es la del 2016, creo que ya no hay otra. Porque a veces sacan otras guías y no nos avisan. En la última parte ustedes van a ver, hay una tabla de valoración de lesiones. Entonces acá tenemos todas las lesiones habidas y por haber, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos heridas superficiales, profundas, a colgajo, con pérdida de sustancia, y acá está la calificación de asistencia facultativa y la incapacidad médico-legal. Si ustedes hacen el diagnóstico, hacen la descripción, no tengan miedo de usar esta guía. Ahí está todo. Sí. Entonces ahí están las lesiones descritas. Ahora, si no encuentran en la guía, pues, lo que tienen que hacer es buscar una similitud de la lesión, ¿no? Y no hay ningún problema. Vamos a ver. Tengo que terminar. Aquí ves. Todavía tenemos tiempo. Vamos a ver lo que son lesiones por arma blanca. Si ustedes revisan en la historia, pues desde la época de Cristo se han utilizado elementos cortantes o elementos con punta o filo. Lo observemos en la crucificación de Jesucristo, en la corona, utilizaron espinas, ¿no?, que tenían punta y que podían producir lesiones. Estas, como les decía, pueden producir lesiones excoriativas hasta heridas. Esto depende de la presión que se ejerza
en el momento de la pelea. Utilizaron clavos como elementos punzopenetrantes, ¿no? Utilizaron la lanza, que también es un elemento punzocortante, ¿no? Y los clavos a nivel de los pies, que son elementos punzoperforantes, porque en estos casos, tanto en las manos como en los pies, llegan a atravesar el segmento corporal. Onofre, 430 años a 355 años antes de Cristo, militar, escritor griego, discípulo de Sócrates. Nicarco venía huyendo herido mortalmente en el vientre y sostenía las tripas con las manos. Sufre un corte con una espada, ¿no? Y todavía él llega caminando hasta cierto lugar, porque no se ha desangrado completamente. Ustedes saben que las lesiones viscerales pues no lo va a matar, sino es la pérdida de sangre. El libro primero de los Reyes, capítulo 31, 3. Y toda la fuerza de combate vino a descargar sobre Saúl, a quienes alcanzaron los flecheros e hirieron gravemente, heridas punzopenetrantes. Relata que Juan Bautista fue decapitado por orden de Herodes a pedido de Salomé. Contuso cortante. Entonces, en la historia se habla de este tipo de lesiones. José Ángel Patito, un escritor argentino en el 2003, hace una clasificación de las lesiones que me parece bastante interesante y las más completas. Habla de forma laminada o con o sin punta agudizada. Estamos hablando del instrumento que produce la lesión. Las típicas tenemos cuchillo, puñal, navaja, bisturí, tijera y cortaplumas. Las atípicas tenemos hachas, cortafierros, machetes, hélices y fragmentos de chapas, vidrios, metales y porcelana. De forma cilíndrica tenemos los punzones, destornilladores, estiletes, clavos y tornillos, agujas y hasta de los animales. De acuerdo a la ocupación de las personas, también existe otra clasificación, ¿no? Por ejemplo, los carpinteros usan los destornilladores, formones, carlopas, sierras, cepillos, punzón, serruchos, jardineros, tijeras, palas, zapatas. Los colchoneros, agujas, máquinas de cardar, o sea, para separar la lana. Ahora ya no se utiliza lana para los colchones, ¿no? Los herreros, tijeras, sierras, y así, de acuerdo a los distintos tipos y oficios, hay elementos que nos puedan ocasionar este tipo de lesiones. Entonces, el mecanismo de acción de los instrumentos con punto en filo, tenemos el mecanismo de apoyo en una primera parte. El primer contacto con nuestra superficie corporal es el apoyo, después hay un deslizamiento, ¿no? O cuando es punzopenetrante, va directamente a la superficie corporal y trata de penetrar, ¿no? Y el otro caso, en los contusos cortantes, la base fundamental es el peso del instrumento. Entonces, este tipo de elementos nos pueden producir lesiones escoriativas, heridas cortantes, penetrantes y o perforantes, heridas punzantes, penetrantes y o perforantes, punzocortantes y contuso cortantes. ¿Qué debemos valorar acá? Las líneas de tensión o las líneas de Lange. ¿Para qué nos sirve tener conocimiento de estas líneas? Quienes dominan el manejo de estas líneas son los cirujanos plásticos, pero nosotros también tenemos un interés en la valoración de lesiones. ¿Por qué será? Por ejemplo, acá en los muslos, si hago una herida cortante paralela a la línea de Lange, ¿mantiene sus características de corte? ¿Sí o no? Sí. En cambio, si hago una transversal, entonces, ¿qué me va a producir esto? Me deforma la herida, ¿no?
Entonces, esto hay que tener en cuenta siempre cuando nosotros valoramos las lesiones, sobre todo cuando son cortantes. Los filos de Lanz. Ley de filos: la herida producida por un objeto cónico cilíndrico puede tener el mismo aspecto que la producida por un estilete. Eso depende, como les digo, si el corte es paralelo o es transversal. Lo que va a hacer es deformarnos la lesión y podemos quedar con una mala impresión de que esto se ha producido, en vez de ser una lesión cortante, sino vamos a pensar que se ha producido por un elemento punzo penetrante, ¿no? Características de heridas cortantes: tienen cola de entrada y cola de salida. Las coletas de Lanz. La coleta siempre de entrada es menos pronunciada que la de salida. Los bordes son netos, los labios son revertidos, la pared en el corte es lisa, ¿no? El fondo del lecho regular, más profundo en la cola que en la entrada, y puede presentar equimosis y edema, depende de la fuerza que sea empleada, ¿no? Y también de las características biológicas de las personas, también del lugar anatómico donde se produce la lesión, ¿no? Tiene orificio o herida de entrada. Las heridas punzantes presentan un trayecto hacia la profundidad, paredes irregulares, fondo en saco, o sea, ahí podemos medir hasta dónde ha llegado el instrumento y podemos compatibilizar. Pueden tener orificio o herida de salida y pueden tener un anillo contuso. ¿Cuándo se produce este anillo contuso? Cuando es circular. Por ejemplo, si a mí me clavan un desarmador en el abdomen, lo hacen con tanta fuerza que ingresa todo el desarmador hacia mi cavidad abdominal. Entonces, por la penetración en el mango es lo que va a marcar el anillo contuso de este desarmador. Ahora, en este tipo de heridas hay que tener mucho cuidado en la apreciación del tamaño. Por ejemplo, una herida a nivel de tórax, que haya penetrado el tórax, y una herida a nivel del abdomen. La herida a nivel de tórax tenemos una superficie de resistencia, entonces solamente va a ingresar la parte de este instrumento que permita pasar al tórax. En cambio en el abdomen no, porque si me aprieta un poco más, hacen el signo del acordeón. Entonces acá la profundidad no es tan real. Por ejemplo, si yo tengo un cuchillo de 10 centímetros, ingresa a los 10 centímetros, pero por la presión que hago puede ingresar 12 o 13 centímetros, ¿no? Entonces la resistencia de la pared es muy importante tener en cuenta. Heridas punzocortantes: bordes netos, cola de entrada o extremo agudo, cola de salida o extremo obtuso, la escotadura. En esto estamos hablando básicamente de un cuchillo que solamente tenga un filo, ¿no? Por eso es que un lado tiene agudo, el lado de corte, y el otro lado es obtuso, ¿no? El orificio de entrada es en forma de ojal, trayecto de la pared regular y termina en un fondo de saco, y pueden tener orificio de salida, pues si es que atraviesa el segmento corporal. Heridas contuso cortantes: bordes regulares, cola de entrada y salida, pared lisa irregular, fondo del lecho en el ángulo, en la parte central más profunda, y herida colgajo o heridas de defensa. Armas blancas de formas laminadas con o sin punta agudizada, típicas: tenemos los cuchillos, puñal, navaja, bisturí, cortaplumas, tijera. La tijera depende en el momento que se encuentra, porque si la tijera está cerrada, pues no tiene filos, pero si la tijera está abierta, tiene un filo. Sable, espada o machete, y las atípicas tenemos hacha, chapa, cortafierros, hélices, fragmentos de metal, vidrio, porcelana y pala. De forma cilíndrica tenemos el punzón, destornillador, estilete, clavos, tornillos, agujas, astas de animales y verduguillos. Ahora, con respecto a los verduguillos, en el AMPA, estos tipos, cuando tienen peleas entre ellos, estos verduguillos los curan.
¿A qué se conoce la curación del verduguillo? Los dejan macerando en excremento y en orina. Entonces van y lo buscan a su contrincante, le meten una y esa ya no sale. Ah, esas llegan al hospital con una herida, no sale. Son unas infecciones brutales. ¿Por qué? Porque el verduguillo estaba curado. Entonces ese es el peor daño que le pueden hacer a sus enemigos. ¿Por qué? Porque sufren por el proceso infeccioso, porque no se mueren de un momento para otro, ¿no? Pues agonizan tiempo. Y ellos saben, ¿no? Ha estado curado el instrumento. Yo antes no sabía de qué trataban cuando hablaban de curar un instrumento de eso. Bueno, acá tenemos lesiones escoriativas y una herida, aunque no es muy profunda. ¿Con qué se ha producido esta lesión? Son escoriaciones paralelas, simétricas. No, son 4. Uña no. ¿Vértigo? ¿San Martín? Tenedor. Estas son lesiones típicas de tenedor. Ahorita no me acuerdo el nombre, tiene un nombre técnico este tipo de lesiones. ¿Qué pasa? Te plantan el tenedor y jalan, ¿no? Inclusive pueden ser lesiones así escoriativas, pueden ser lesiones equimóticas, pueden ser heridas. Alguna vez se ha visto, no solamente hablamos de tenedor, ¿no? Sino de, ¿cómo se llama eso para sacar el pasto? ¿El rastrillo? Rastrillo. Se pusieron a pelear dos señores que trabajaban en una jardinería y uno le agarró en la espalda con el rastrillo y le sacó por piel, ¿no? Que le pasó el rastrillo por toda la espalda. Entonces, este tipo de lesiones, el mecanismo es de contacto y tracción. En el momento de la tracción depende del instrumento que puede arrancar la piel. Tiene un nombre técnico, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Escoriaciones a nivel cervical, estrangulamiento, escoriaciones por uña. Esta es una escoriación por un instrumento tangencial, se lleva aparte la piel. Herida cortante. ¿Qué nos interesa este tipo de heridas? La cicatrización después, pero ahorita, por la zona que está. Ah, no, eso ya es después. Acá observen, tiene zonas escoriativas, tiene periféricas, entonces estamos pensando con un vaso o una botella. Pero acá lo que llama la atención, ¿qué tenemos acá? El conducto lagrimal. Este chico le seccionaron y también seccionaron el conducto lagrimal. Entonces, ¿qué ha pasado con este muchacho? Empezaba a botar lágrimas. Más nos importaba en ese momento recuperar su conducto lagrimal. Vamos a mandarlo a otro reino para que le hagan un tratamiento, porque no podía estar así. Ya después la cicatrización, todo se puede ver. Entonces estamos viendo una herida cortante, con escoriaciones satelitales. Acá tenemos una herida cortante. ¿Dónde es el punto de inicio? La parte superior. Observen, es menos, ¿no? Ahí está lo que se conoce como cola de rata. Pero la parte inferior es mucho más prolongada. Entonces, nosotros apoyamos y se va haciendo más profundo. Y le retiramos el instrumento, ¿no? Por eso es que se produce la cola de ratón más prolongada, ¿no? Esto también nos sirve para determinar de dónde a dónde viene la lesión.
y con esto mismo podemos determinar si se ha producido una autolesión o es una agresión, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un caso. Es el mismo instrumento, pero tienen distintas características, ¿no? Porque han movido en el corte, y acá vemos las líneas de Lange que han retraído la herida. Entonces no pareciera que fuera lo mismo. Yo el caso que tuve de mayor lesión por cortes ha sido un muchacho con 96 puñaladas. Eso es lo más sádico que he visto. Una temporada en Lima, bueno, nunca se encontraron. Los mataban a los homosexuales, los apuñalaban. Y uno de ellos me tocó con 96 puñaladas. Aparecían muertos en los parques. Los apuñalaban y los botaban a los parques. Les digo que nunca he escuchado que los han agarrado a ese grupo, porque no creo que haya sido una sola persona, pero porque nunca he ido a juicio, nunca me han llamado para juicio. Entonces, eso ha quedado así. Y ha sido en un mes más o menos una cosa de 14, 13 homosexuales que los mataban. Los apuñalaban y los botaban en los parques. Y a mí uno de ellos me tocó con 96 puñaladas. ¿Qué estamos viendo acá? Una herida que tiene dos colas, ¿no? Una hacia afuera y otra parte interna. Ya empezó a fallar. ¿Qué tenemos acá? ¿Es igual que las anteriores? ¿Qué nos llama la atención? La forma sí, ¿no? Pero observen las dimensiones. No son bordes nítidos. Entonces acá ya estamos pensando, no, tampoco botella. ¿En qué estamos pensando? En algo que tiene peso y no tiene un hacha, un machete, ¿no? Entonces estas son heridas contuso cortantes, ¿no? Acá también tienen que tener mucho cuidado en la parte de reparación, porque estos bordes, observen, pues, si no están bien afinados, se van a necrosar y hay probabilidades de que se infecten. Entonces lo ideal siempre es quitar esos bordes para que tenga una mejor cicatrización. Estas son heridas contuso cortantes. Es una herida penetrante. ¿Con qué podrá ser compatible? No tiene bordes nítidos, observen. No. Un desarmador. El desarmador, han visto ustedes, no tiene filo. Es un poco cuadrado. Entonces, haces presión y va a desgarrar la piel. ¿Qué tenemos acá? Bordes nítidos. Ángulo agudo. Ángulo obtuso. Un instrumento cortante de un solo filo, ¿no? Que podemos compatibilizar con un cuchillo. Igual. Como decía, la tijera, pues, cuando está abierta tiene filo. Cuando está cerrada no tiene filo. Entonces acá en este caso, por ejemplo, hace dos cortes. ¿Qué será? Pulgas. Clavos. Lesiones por pulgas, ¿o qué?
caminado encima de chinches, te aproximas, ¿no? Clavos. Alfileres. Este caso es de una niña de 10 añitos, hace muchos años, ya esa chiquita ya tendrá por lo menos unos 20 años, 25 años. Ella vivía con su madrastra. ¿Ya? Ella tenía 9 años y su hermanita, su media hermana, tenía 6 añitos. Entonces, una noche, la madrastra agarró, la amarró a esta chiquita en la cama y con una aguja le puso todas las 2 plantas de los pies. Al día siguiente la niña se va al colegio y caminaba pues con dificultad, ¿no? Entonces la profesora le pide que se quite los zapatos y ella no quería. Decía que se había golpeado el pie, pero era nada más eso. Y su hermanita de 6 años, pues es la que habla. Sí, mi mamá anoche la ha pinchado de los pies con aguja. Inmediatamente lo llevan a la dirección, le quitan los zapatos, todas esas lesiones. Ahora, ¿cómo damos una aproximación si son superficiales o profundas estas lesiones? Porque yo no puedo saber si solamente ha sido la puntita de la aguja con la que la ha pinchado. Y eso es lo que les interesa en la parte de investigación. La cicatriz. Las costras. Observen, las costras son más oscuras aquellas que han penetrado más, porque han lesionado vasos más profundos, ¿no? Vasos más gruesos. Entonces, por eso podemos hablar pues, de unas lesiones que tienen por lo menos de profundidad más de 1 centímetro. Y no ha sido uno, miren. ¿Sí? Y en el dorso del pie igual. Y la madrastra se negó hasta el último momento. Y yo le pregunto a la niña, ¿por qué no has querido hablar? Porque mi papá no vive con nosotros. Mi papá trabaja lejos y ella me cuida. Qué cuidado. ¿Mm? Los que pagan al final son los niños. Este es un chico que le asaltan y le meten una. Es un cuchillo. ¿No? Observen el ángulo agudo, perdón, el ángulo obtuso y el ángulo agudo. Solamente tiene un filo. Igual acá. Acá más bien hay un movimiento del instrumento, ¿no? Por eso es que desgarra el borde. Esta es una chica que se va a juerguear a las Dolores y su amiga le agarra y le mete con la botella en la cara. El corte. Este es un instrumento que tiene dos bordes de corte. Observen, los 2 lados son agudos. Este es un muchacho que se pone a pelear con su amigo y miren, le ha fileteado la cara. Este es de acá. Estas fotos no son de libros. Esa es colaboración de muchachos que han estudiado conmigo y estaban haciendo su su internado y me mandaron esas fotos. Esta llega justo al tórax. Salta el cuello y se pasa al tórax. No está muerto. Si no voy a estar en la muerte. Está en el hospital también. El ensañamiento en los casos de agresiones por armas blancas es muy importante valorar, ¿no? Porque esto te da el estado emocional que se encontraba la persona que ha agredido. Por ejemplo, en este caso ya lo ha degollado, pues ya no necesitaba darle más corte.
pero había mucha furia. ¿Ya? Este caso es un caso bastante polémico. Esta chica era lesbiana, tenía su pareja y lo ha atacado por la parte posterior de celos y la ha llenado de puñaladas. Estos sí estaban en la moda. Esos sí son de moda. Este es un caso de homicidio-suicidio. O sea, homicidio mató primero y después se mató. Ah, No es que él mismo se haga. Pero este es un caso hace años que tuvimos acá, no acá en Arequipa, no acá en la ciudad, sino fuera de la ciudad. Era un señor que tenía su esposa, con la que tenía dos hijos, y él tenía más o menos 48, 47 años y tenía una conviviente de 22 años. O sea, tenía otra pareja. Vivían en un pueblito y un sábado en la noche, sí, ha sido un sábado en la noche que se fueron a una discoteca con la nueva pareja. Le han visto salir a las 5 de la mañana de la discoteca y en ese pueblito tenían dos casas. Este señor tenía dos casas, una donde vivía su esposa con sus hijos y él vivía en la otra casa con la chica. La cosa es que el día domingo se desapareció. No, miento, ha sido viernes. Viernes ha sido para el día sábado. Todo el sábado se desapareció. A las 6 de la tarde, más o menos, su hijita le lleva comida. Toca la puerta, el señor le contesta y le dice que no quería abrirle la puerta. Entonces la niña regresa a su casa, una chiquita de 14, 15 años, regresa a su casa a traer la llave. Entra a la casa y el papá estaba muerto. Y esto es lo que hemos encontrado. ¿Sí? Cortes que van en la región peritraqueal han sido mínimo unas 5 creo, o 4, no recuerdo bien, ¿no? Pero ahí están las entradas y salidas de la mata de la chica. Y él después se suicida, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo determinamos que él se ha matado? O sea, ¿cómo se producen las autolesiones? ¿Qué tenemos que determinar? el ángulo de... Primero, que esta persona sea diestra, porque las lesiones son en el lado izquierdo. Las entradas, esas entradas de vacilación que se conoce, son en el lado izquierdo. ¿No? Y se hace y predomina la lesión profunda en el lado izquierdo, llega hasta la región peritraqueal. Entonces, el día domingo yo viajé en la noche y el día lunes les hicimos la necropsia a estos dos caballeros, a la señora, a la chica y este caballero. Lo que más me gustó de este caso fue que, no de los muertos, ¿no? Porque nadie desea que la gente termine así, es que la fiscal que estaba a cargo, justo cuando llego al establecimiento de salud, estaban en la morgue del establecimiento de salud, llego y entró una llamada de Lima, de un fiscal superior, hacia la fiscal que estaba de turno con este caso. Y le dijo, pues, ¿por qué no habían hecho la necropsia el día domingo? ¿No? Pues tardarse un caso mediático, pues está la prensa, que todo, ¿no? Entonces la fiscal agarró y le dijo, mire doctor, acá en el lugar donde estamos solamente hay 2 médicos que están haciendo serums. Son muchachos jóvenes, son profesionales jóvenes. No los voy a exponer a este tipo de peritales, ¿no? Porque imagínense si no hubiera sido suicidio, homicidio, o perdón, homicidio, suicidio, hubiera sido otra mano ajena, había que investigar y todo eso, se podían equivocar en los trazos de las lesiones y toda esa vaina, y finalmente terminaban con problemas médicos. Entonces, eso lo dijo delante de mí.
Entonces la doctora me dijo, doctor, va a tomar desayuno y después venimos a hacer la necropsia. No, doctora, le dije, vamos a hacer la necropsia y después me voy a tomar mi desayuno, a almorzar, ¿no? Porque la prensa ya estaba llegando. Entonces, ¿para qué darles carnecita? Después están hablando. Entonces empezamos a hacer las necropsias y determinamos que sí, evidentemente se había producido esto. La señora tenía un aproximado de tiempo de muerte desde más o menos las 7, 8 de la mañana de ese día que los han visto salir de la discoteca. Este tipo ha estado con la muerta todo el día en su casa. Y se ha matado pues, cuando ha venido su hija. En ese lapso de tiempo que la chiquita va a su casa, regresa, se produce. Este es un caso también bastante curioso. Esta es una herida cortante. Pero acá hay dos versiones. Una del agresor, que dice que la señora se ha ocasionado la lesión en el cuerpo. Y la señora que dice que es una persona que lo ha agredido. ¿Cómo determinamos quién ha sido quién? Porque eso era lo que querían determinar en ese momento. Ahora, en el hospital donde le hacen la sutura, el médico que lo atiende escribe una herida horizontal. La médico legista que lo atiende, porque es un caso de provincia, también describe una herida horizontal. No sé a dónde es horizontal. No sé. La lesión, la ubicación de la lesión y el trayecto está claro, ¿no? Pero en la historia clínica decía una herida horizontal pretraqueal. Y en el informe médico también decía herida horizontal pretraqueal. Parece que han copiado lo mismo. Ahora, después de eso, la médico ya no ha querido hacer más informes, porque el fiscal quería que determinen si es una autolesión o es una lesión provocada. En este caso, por ejemplo, había un perito de parte. Entonces, ¿qué debemos determinar para saber si es una autolesión o es una herida provocada? Primero, determinar si la persona es diestra o zurda. ¿Quién hace ese examen? El antropólogo, yo no lo hago. Hace un informe comparativo del antropólogo, ¿no? Primero le dice a la fiscal que pida al antropólogo que determine si la señora es diestra o zurda. Determinaron que la señora era diestra. Entonces, ¿qué me interesa después? El trayecto y la dirección de la herida. Ahora, una. Dos, la ubicación de la persona agresora. Si estaba de frente o estaba en la parte de atrás. Pero en este caso, por ejemplo, también me hicieron trampita. ¿Por qué? Había múltiples lesiones en las manos y en el cuerpo, y esas fotos no me las manda la fiscal. ¿Por qué? Determinas con las lesiones a nivel de otros segmentos corporales el enfrentamiento que ha habido y si son lesiones de defensa, ¿no? En este caso solo me manda esa foto. Ya después cuando voy a juicio me sacan las otras fotos. Pero bueno, ya está al margen eso. ¿Cómo determino si es o no es? Primero, el punto de apoyo. El punto de apoyo es inferior, que hemos dicho va hacia arriba y tiene una coleta de salida. O sea, el instrumento ha deslizado de abajo hacia arriba. Si yo soy diestro, pues lo va a ver al contrario. Va a ser como en el señor anterior, va a ser el lado izquierdo de predominio. En este caso no, es derecho. La persona en las declaraciones dice que han estado frente a frente. O
sea, el agresor estaba frente de la señora, la tenía encima de un colchón. Entonces, cuando le ha agarrado, el punto de apoyo está en la parte inferior, el punto de salida, la parte superior. Por eso es que determinamos que no es una autolesión, sino que es una agresión. Entonces fuimos pues a debatir con el perito de parte y ya que me sacan unas fotos que yo no había visto. Entonces eso es, o sea, no está bien eso, no está bien. ¿Por qué? Porque el perito de parte sí tenía toda esa información. Y yo que soy el perito oficial, la fiscal me esconde esa información. Que solamente con esto determino. Y felizmente sí hemos podido determinar que ha sido así. Ha sido una agresión. Ahora, por eso les digo, es importante siempre pues determinar las trayectorias. En este caso, los dos médicos que atienden a la señora hablan de una herida horizontal. Entonces, para disimular, pues lo único que podría decir es que probablemente la señora estaba agachada en ese momento por el dolor, ¿no? Entonces no se han fijado bien el trayecto de la lesión, ¿no? Porque cuando ustedes estiran el cuello y tienen una herida, pues se intensifica el dolor, ¿no? Entonces, esa ha sido mi única salida, porque no le he encontrado otra, porque la lesión está ahí. Listo. La próxima semana terminamos con armas de fuego. La subsiguiente semana, chicos, no voy a estar. Tengo una capacitación. Le pedí a la delegada que por favor le vamos a hacer una clase virtual para no perder esta semana. Pónganse de acuerdo para terminar esta clase.